¿Y si la vida que estás viviendo ahora no fuera la única posible, sino solo la que sigues eligiendo sin darte cuenta? Quédate conmigo, porque en este vídeo vamos a explorar de qué forma cambiar de línea de tiempo conscientemente. De cómo puedes dejar de repetir realidades que ya no te representan, y cómo empezar a habitar una versión de tu vida alineada con lo que, en el fondo, siempre supiste que era posible para ti. Respira hondo. Permite que estas palabras no solo entren en tu mente, sino también en tu campo interno. Porque este no es un contenido para consumir rápido, es una experiencia para atravesar. Y para entenderlo de verdad, primero necesitamos mirar algo que pocas veces nos atrevemos a cuestionar. Y es que, durante años, nos han enseñado que la vida avanza en una sola dirección. Que el pasado quedó atrás. Que el presente es lo único real. Y que el futuro todavía no existe. Nos educaron para pensar el tiempo como una línea rígida, fija e inevitable. Pero, ¿y si esa idea fuera solo una interpretación limitada de algo mucho más vasto? ¿Y si el tiempo no fuera una línea, sino un campo? ¿Y si no estuvieras avanzando por la vida, sino sintonizando constantemente una versión de ella? Bienvenido o bienvenida a Mente Cuántica Positiva. Aquí comienza nuestro recorrido. Imagina por un momento que tu vida es como un inmenso océano de posibilidades. Pero no un océano externo, sino uno que existe ahora mismo, superpuesto al instante presente. Cada posibilidad es una corriente. Algunas son densas, repetitivas y cargadas de miedo o carencia. Otras son más ligeras, expansivas, llenas de coherencia y propósito. Tú no navegas hacia ellas. Tú vibras en ellas. Y la corriente en la que te encuentras define la experiencia que llamas realidad. Esto no es poesía. Es una forma distinta de leer lo que la física moderna, la neurociencia y la experiencia humana profunda vienen señalando desde distintos ángulos. Cambiar de línea de tiempo no significa borrar el pasado, ni forzar un futuro idealizado. Significa cambiar el punto desde el cual estás interpretando, sintiendo y reaccionando a la hora. Porque ese punto interno es el selector invisible de la realidad que experimentas. La mayoría de las personas no eligen su línea de tiempo. La heredan, la repiten. Y la confirman día tras día, a través de pensamientos automáticos, emociones conocidas y decisiones pequeñas que parecen inofensivas. Se despiertan en la misma versión del mundo, porque su estado interno sigue siendo el mismo. Aquí aparece el primer choque. No estás atrapado en una vida. Estás sintonizado a ella. Y lo que no se enseña es que la sintonía puede cambiar. Para entender cómo hacerlo, necesitamos desmontar una confusión profunda. Y es creer que la realidad externa es la causa y el mundo interno es la consecuencia. Desde esa creencia, todo intento de cambio se vuelve lucha. Esperas que algo afuera mejore para sentirte diferente. Esperas una señal, una oportunidad o una validación. Pero en el campo cuántico, y también en la experiencia subjetiva más honesta, el orden es inverso. Primero cambia el estado. Y luego, cambia la experiencia. Las líneas de tiempo no se activan por deseo, sino por coherencia. No responden a lo que quieres, sino a lo que eres, cuando nadie te mira. A tu diálogo interno constante. A la emoción base, que habitas incluso en silencio. Aquí es donde muchas personas se frustran. Visualizan, afirman e intentan pensar positivo. Pero siguen viviendo la misma realidad.
Y realmente no están fallando, sino que están intentando cambiar la escena, sin cambiar la frecuencia desde la que observan. Cambiar de línea de tiempo conscientemente requiere algo más profundo. Requiere una reorganización interna. Y para comprender esa reorganización, vamos a usar una metáfora que es clave. Imagina que tu conciencia es como una linterna en una habitación oscura llena de objetos. La habitación representa el campo infinito de posibilidades. Y la linterna representa tu atención. Aquello que iluminas se vuelve real para ti. Y aquello que no ves permanece invisible, aunque exista. La mayoría de las personas cree que los objetos aparecen porque la linterna los ilumina. Pero no. Los objetos ya están ahí. La linterna solo selecciona qué parte del campo se vuelve experiencia. Por eso, tu línea de tiempo es el conjunto de objetos que iluminas de forma constante. Ahora viene una revelación incómoda. No iluminas al azar. Iluminas desde patrones aprendidos. Desde heridas no resueltas. Desde creencias que nunca cuestionaste. Y desde emociones que se volvieron familiares, aunque duelan. Cambiar de línea de tiempo no es huir de una realidad. Es atreverte a mover la linterna hacia zonas que tu mente aprendió a evitar. Por eso el cambio consciente no suele ser inmediato ni cómodo. No porque sea difícil, sino porque desafía la identidad que construiste para sobrevivir. La ciencia lo observa desde otro ángulo. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia vivida con suficiente carga emocional. Cada vez que sostienes una emoción, refuerzas un circuito neuronal. Y cada circuito refuerza una forma de interpretar el mundo. Esa interpretación filtra la realidad que percibes. Toda línea de tiempo está sostenida por una identidad. Una historia interna que dice, yo soy así, mi vida es así, y esto es lo que me toca. Pero esa narrativa no es inocente. Es un anclaje energético. Mientras sostengas esa narrativa, seguirás colapsando la misma versión del mundo. La pregunta clave no es qué quieres cambiar en tu vida, sino, ¿qué versión de ti tendría que morir para que otra línea de tiempo pueda activarse? Y no hablamos de muerte literal. Hablamos de soltar identificaciones. De permitir que ciertos roles, reacciones y certezas dejen de definirte. Aquí, muchas personas se detienen. Porque cambiar de línea de tiempo implica perder algo. Y eso es la familiaridad del sufrimiento conocido. La identidad construida alrededor del esfuerzo, la carencia, el sacrificio o la espera eterna. Pero también implica ganar algo que no se puede explicar del todo. La coherencia interna. Cuando una persona empieza a cambiar de línea de tiempo, no siempre lo nota de inmediato en eventos externos. Primero lo nota en su percepción. Las mismas situaciones dejan de provocar las mismas reacciones. Las mismas palabras ya no duelen igual. Y las decisiones pequeñas se vuelven más claras. Entonces el cuerpo se relaja en lugares donde antes se tensaba. Eso es una señal. No de magia, sino de cambio de frecuencia. Una nueva forma de interpretar el mundo empieza a instalarse en ti. Y esa interpretación filtra la realidad que percibes. No ves el mundo como es. Ves el mundo como tú estás realmente. Por eso, dos personas pueden vivir la misma situación y habitar líneas de tiempo completamente distintas. Aquí aparece el experimento mental que transforma la comprensión.
Imagina dos versiones de ti, viviendo exactamente el mismo día, con las mismas circunstancias externas, con las mismas personas y con los mismos desafíos. Pero una versión se mueve desde la contracción, el miedo y la expectativa de que algo salga mal. Sin embargo, la otra se mueve desde una calma profunda, una apertura curiosa y una confianza silenciosa. Al final del día, ¿crees que habrán vivido la misma realidad? No. Habrán vivido dos realidades distintas, dentro del mismo marco exterior. Eso es una línea de tiempo. No es un lugar físico. Es un estado sostenido. Y ahora viene lo más importante y alentador. Y es que, los estados pueden entrenarse. Cambiar de línea de tiempo conscientemente, empieza por aprender a habitar un estado, antes de tener pruebas externas que lo validen. No desde la negación de lo que duele, sino desde la observación honesta, de lo que ya no quieres seguir alimentando ni sosteniendo. Aquí, es donde aparece una práctica poco conocida, pero profundamente efectiva. La pausa cuántica. Esta pausa cuántica no es meditación formal. Tampoco es visualización. Es un instante de soberanía interna. Es un momento, varias veces al día, donde eliges no reaccionar desde el patrón conocido. Por ejemplo, algo ocurre. Puede ser una palabra, un recuerdo o una emoción. Pero tú, en lugar de responder de forma automática, haces una pausa consciente. Respiras. Observas la reacción que surge. Y en ese microespacio, eliges una respuesta distinta, aunque sea mínima. Ese instante es un punto de bifurcación. La mayoría de las líneas de tiempo se sostienen por reacciones automáticas. Cuando interrumpes una reacción, aunque sea una vez, debilitas el anclaje de la línea antigua y abres un acceso a otra. No necesitas cambiar todo. Necesitas cambiar lo suficiente, como para salir del piloto automático. Este proceso no es lineal. A veces sentirás que avanzas. Pero otras veces, parecerá que retrocedes. Pero piensa que no es retroceso. Es un ajuste. El sistema interno se reorganiza. Viejos patrones intentan recuperarte. No porque estés fallando, sino porque estás cambiando. Y aquí es vital entender algo. Cuando cambias de línea de tiempo, tu entorno puede resistirse. No porque el universo castigue, sino porque las personas y situaciones que te rodean estaban sincronizadas con tu versión anterior. Al cambiar tú, la coherencia se rompe. Algunas relaciones se transforman. Otras se disuelven. Y otras nuevas aparecen sin esfuerzo. Pero no te lo tomes como una pérdida, sino como una recalibración. Cambiar de línea de tiempo conscientemente implica que no todo te seguirá acompañando. Y eso está bien. Porque no todo fue creado para tu siguiente versión. Si mientras me estás escuchando, sientes que mis palabras tienen sentido para ti, te invito a suscribirte al canal y dejarme un comentario. No como compromiso externo, sino como una señal interna, de que estás dispuesto a seguir explorando estos estados de conciencia, con profundidad. Ahora, volvamos al proceso. Existe un error común, que bloquea el cambio de línea de tiempo. Y es, esperar una gran señal, un evento extraordinario, o un antes y un después llamativo. Pero las transiciones reales suelen ser silenciosas. Discretas. Casi invisibles, para la mente que está acostumbrada al ruido. Pero el cambio ocurre,
cuando empiezas a elegir diferente, incluso cuando nadie lo nota. Cuando dices no, donde antes decías sí, por miedo. Cuando descansas sin culpa. Cuando dejas de dar explicaciones. Y cuando confías sin garantías. Cada una de esas elecciones es una coordenada nueva. Y poco a poco, sin darte cuenta, ya no estás donde estabas. En realidad, nada cambió de golpe, pero tú ya no eres el mismo observador. En este punto, es importante hablar del tiempo, pero no como duración, sino como profundidad. Algunas personas pasan años en la misma línea. Otras la atraviesan en meses. No depende de esfuerzo, sino de tu honestidad interna. Cuanto más dispuesto estás a ver tus patrones sin justificarte, más rápido se reorganiza la experiencia. Cambiar de línea de tiempo conscientemente no es convertirse en alguien perfecto. Consiste en dejar de sostener versiones de ti que ya cumplieron su función. Es permitir que la vida se exprese a través tuyo sin tanta resistencia. Y aquí, justo aquí, comienza la parte más sutil del proceso. La que no se puede forzar ni acelerar, tan solo permitir. Porque a partir de este punto, el cambio ya no depende de técnicas, sino de presencia. Cuando una persona cruza cierto umbral interno, algo se aquieta. No es euforia. No es entusiasmo desbordado, sino una sensación extraña de alineación silenciosa. Como si dejaras de empujar la vida cuesta arriba y empezaras a caminar con ella. Ese estado no es permanente al inicio, aparece y desaparece. Pero cada vez que aparece, deja una huella. Y esa huella es la que empieza a definir la nueva línea de tiempo. Aquí es donde muchas enseñanzas se quedan cortas, porque hablan del cambio como un evento, cuando en realidad es una estabilización progresiva de un estado interno. Cambiar de línea de tiempo conscientemente no ocurre en el momento en que entiendes el concepto. Ocurre cuando empiezas a sostener una forma distinta de estar, incluso cuando nadie te valida, e incluso cuando el entorno aún no refleja el cambio. Y eso requiere algo que rara vez se menciona. Tolerancia al vacío. Entre una línea de tiempo y otra, hay un espacio intermedio. Un territorio incómodo, donde la realidad antigua ya no encaja, pero la nueva, aún no se manifiesta del todo. En ese espacio, la mente se inquieta. Porque quiere pruebas, certezas, y quiere volver a lo conocido. Pero ese vacío no es un error. Es el útero del cambio. La mayoría de las personas aborta su transición justo ahí. No porque no puedan, sino porque interpretan el silencio como si fuera un fracaso. Creen que si nada ocurre afuera, entonces nada está cambiando. Y es exactamente al revés. Cuando el ruido exterior se apaga, es porque el sistema interno se está reconfigurando. Aquí entra un concepto poco explorado, pero esencial. La latencia cuántica. La latencia cuántica es el tiempo entre una elección interna coherente y su expresión visible en la realidad. No es espera pasiva. Es integración. Durante ese periodo, la conciencia se ajusta, el cuerpo se adapta y las decisiones futuras se recalibran. Forzar resultados en ese punto suele devolvernos a la línea anterior. Sostener la latencia requiere confianza sin evidencia. Y esa es una de las capacidades más avanzadas de la conciencia humana. No creer ciegamente, sino permanecer abierto, sin colapsar en la duda. En este punto del camino, empiezas a notar algo muy sutil. Ya no reaccionas con la misma urgencia. Y no porque todo esté resuelto, sino porque tu identidad
dejó de depender de la resolución inmediata. Ya no necesitas que el mundo se acomode para sentirte en paz. Y esa independencia emocional es una señal clara de cambio de línea de tiempo. Porque cada línea de tiempo tiene una emoción base. La antigua suele estar sostenida por ansiedad, control, culpa o carencia. La nueva no necesariamente es felicidad constante. Es algo más estable. Es neutralidad consciente, apertura y confianza funcional. Desde ahí, las decisiones cambian solas. Porque no decides desde el miedo a perder, sino desde la claridad de lo que no quieres seguir sosteniendo. Tampoco eliges por impulso, eliges por resonancia. Y aquí ocurre algo importante. Empiezas a atraer experiencias que no sabrías cómo haber planeado. Personas que llegan de repente a tu vida. Oportunidades que aparecen sin lucha. Y sincronías que no encajan en la lógica del esfuerzo. Y no porque el universo premie, sino porque ya estás vibrando en la misma frecuencia que esas experiencias. No es atracción. Es coincidencia de estado. Cambiar de línea de tiempo conscientemente no significa que desaparezcan los desafíos. Significa que los desafíos ya no te definen. Se vuelven parte del paisaje y no del drama. Aquí es donde la metáfora del viajero se vuelve clara. Imagina que durante años caminaste por un sendero denso, lleno de piedras, espinas y pendientes. Ese sendero se volvió familiar. Sabías dónde dolía. Sabías dónde tropezarías. Pero un día, sin darte cuenta, giras levemente. No cambias de bosque. No te teletransportas. Solo tomas una bifurcación. Al principio, el nuevo sendero se parece al anterior. Tiene los mismos árboles. Tiene el mismo clima. Pero el suelo es distinto. Más firme. Y más silencioso. Y aunque todavía recuerdas el otro camino, ya no estás en él. Eso es un cambio de línea de tiempo. No es espectacular. Pero es estable. Y ahora necesitamos hablar de algo muy importante. La coherencia cuerpo-mente. Muchas personas intentan cambiar de línea de tiempo solo desde la mente. Entienden, conceptualizan y afirman. Pero el cuerpo sigue reaccionando como antes. Y el cuerpo es el verdadero ancla de la realidad. Tu sistema nervioso es el guardián de tu línea de tiempo. Si vive en alerta constante, seguirá seleccionando realidades que confirmen peligro. Pero si aprende a regularse, abre acceso a líneas más amplias. Por eso el descanso, la respiración consciente, el movimiento lento y la presencia corporal no son detalles secundarios. Son herramientas cuánticas. Cada vez que tu cuerpo se siente seguro, envía una señal al campo que dice: ya no necesito esta versión de supervivencia. Y el campo responderá: aquí no hay misticismo vacío. Hay fisiología profunda. Un sistema relajado percibe más opciones. Sin embargo, un sistema en estrés ve solo amenazas. Cambiar de línea de tiempo conscientemente es enseñarle a tu cuerpo que el ahora es habitable. Desde ahí, la percepción cambia. Y cuando cambia la percepción, cambia también la experiencia. En este proceso, aparece un momento muy revelador. El desapego del resultado. No porque no te importe tu vida, sino porque ya no negocias tu estado interno a cambio de circunstancias externas. Haces lo que sientes coherente hacer, no para obtener algo,
sino porque esa acción ya pertenece a la nueva línea. Y paradójicamente, es ahí, cuando las cosas empiezan a moverse. No porque las persigas, sino porque dejaste de bloquearlas con ansiedad. Este es uno de los secretos mejor guardados del cambio consciente. La realidad te responde cuando dejas de exigirle pruebas. Y te responde cuando te alineas y permites. A partir de aquí, la transformación se vuelve acumulativa. No necesitas grandes rituales. Necesitas consistencia en lo pequeño. Hablar bien contigo cuando fallas. Tratarte bien cuando dudas. Y elegir bien cuando nadie aplaude. Cada uno de esos momentos refuerza o debilita una línea de tiempo. Y sin darte cuenta, un día miras atrás y te das cuenta de algo desconcertante. Los problemas que antes parecían enormes, ya no te encuentran. No porque los evitaste, sino porque ya no vibras en su mismo rango. Eso no te hace superior. Pero sí, te hace coherente. Si llegaste hasta aquí, es probable que algo dentro de ti ya esté cambiando. Y no por lo que escuchas, sino por lo que reconoces. Esa sensación de familiaridad profunda no viene de la mente. Viene de una memoria más antigua, una que recuerda que la realidad no es fija, y que tú no estás aquí solo para reaccionar. Estás aquí para elegir. Y lo más poderoso es que no tienes que hacerlo todo hoy. Solo tienes que hacerlo ahora, una vez, pero con presencia. Porque una elección consciente vale más que 1000 intenciones dispersas. Ya que la línea de tiempo que habitas no se impone, sino que se sostiene. Y tú, incluso ahora, estás sosteniendo algo. La pregunta final no es si puedes cambiar de línea de tiempo. Eso ya está claro. La pregunta es: ¿estás dispuesto a soltar la versión de ti que ya no necesita seguir existiendo, para que otra pueda emerger? Porque cuando lo haces, algo profundo ocurre. El tiempo deja de perseguirte. La vida deja de resistirse. Y por primera vez, no sientes que avanzas hacia algo. Sientes que estás exactamente donde necesitas estar. En la frecuencia correcta, en el punto justo donde todas las versiones posibles de ti convergen en una sola experiencia consciente. Y desde ahí, el futuro ya no se espera. Se encarna. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Y ten en cuenta que a veces no hace falta entenderlo todo ahora. Con que algo se mueva por dentro, ya es un gran avance.